los últimos días, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto 247-2011 de reforma del INPREMA, restituyendo el derecho de los docentes que tienen ahora el visto bueno para jubilarse a partir de los 50 años de edad con 20 años de servicio. Asimismo, el Poder Judicial solicitó al INPREMA proporcionar una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes se les calcule su jubilación con los montos establecidos a la ley anterior y les sea reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva hasta 5 años atrás. De igual manera, ordena que se devuelva el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por 30 años en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación con los beneficios de 1980. La resolución anterior generó una serie de reacciones en diversos sectores del país y si bien están a favor de la decisión tomada, todavía muestran alguna inquietud en los apartados 3 y 4 del documento judicial. Algunos dirigentes comentan que existen alrededor de 8,000 docentes que se jubilaron en 2012 y a ellos les deberían hacer sus respectivos pagos, lo que genera una duda en el gremio de cómo se encuentran las finanzas del INPREMA y si éstas podrían soportar esta determinación. 20,000 millones. Como les digo, la sentencia sin esos dos elementos aclarativos, que creemos que la Corte perfectamente nos lo puede aclarar, tiene impactos muy diferentes. Si le permiten a la institución programar financiera y actuarialmente el retiro de estos profesores, no hay ningún problema porque la institución entonces va a empezar a modular sus rentabilidades, sus sistemas de ahorro, sus sistemas... El tiempo nos dio la razón a nosotros porque siempre fuimos coherentes. Desde el PRIGMA sugeríamos, y todos los colegios también, pero hoy sí queremos entonces decirle a los maestros jubilados y pensionados que llegó el momento de que nos pongamos de acuerdo todos para que todos estemos bien, porque yo quiero jubilarme también con la ley de 1980 y si no con la reforma, pues, pero que busquemos un camino que nos permita buscar esa vía correcta. Igualmente, otra situación que se mantiene en la opinión de los docentes es el beneficio en vida de las 60 rentas, lo que significa una entrega de dinero de la cual aún aseveran algunos maestros y dirigentes no conocen el impacto a la institución. Por otra parte, se mantiene en discusión las reformas a la ley de INPREMA, la cual está dormida en el Congreso Nacional. Sin embargo, dicha iniciativa aún tiene algunos grupos que no están a favor y que en meses atrás protagonizaron tomas en la sede de este organismo de previsión magisterial. De momento hay quienes aseveran que el INPREMA cuenta con los activos suficientes e incluso algunos profesionales financieros mencionan que el beneficio que reciben del aeropuerto Palmerola es positivo y que esa debería ser una de las formas en que el INPREMA debería invertir para hacer crecer sus fondos, siempre y cuando sean obras y proyectos serios. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro. La entrevista iniciando semana 16 de diciembre del año 2024. En esta semana crucial en toma de decisiones de país. Ya vieron en nuestra nota introductoria la polémica que ha generado dentro de pues los maestros, los beneficios o no que pueda traer la nueva ley del INPREMA. Así que vamos a discutirlo con los expertos. Nos acompaña desde la ciudad de San Pedro Sula Ruy Díaz, representante del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Muy buenos días. Muy buenos días, honrado de estar aquí con ustedes en este tema que efectivamente tiene que ver con el Magisterio Nacional, con una aspiración del Magisterio Nacional, parte de la lucha previa al triunfo de la presidenta Xiomara Castro estaba en retornarle los derechos al magisterio. Uno de ellos era este de recuperar la ley de 1980 para los docentes preexistentes. Y bueno, con todas las dificultades que ello va a tener para el INPREMA, se tiene recuperada esa ley. Falta que la APA, la Asamblea de Participantes y Aportantes, tome las decisiones pertinentes para que el impacto actuarial, Yuri, no sea tan profundo, hay impacto, no sea tan profundo como para que el INPREMA siga cumpliendo con sus obligaciones para con los
jubilados y jubiladas de nuestro país. Gracias. Nos acompaña también Yuri Hernández, presidente del primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros PRICMA. Buenos días. Muy buenos días. Para mí es un grato placer estar aquí debatiendo un tema tan álgido como lo es la recuperación de nuestros beneficios que fueron conculcados con el gobierno del Partido Nacional, que fue una serie de violaciones para todos los maestros, y hoy llegó el día que la Sala Constitucional pues, nos ha dado favorable esa sentencia para muchos maestros que entramos con la ley de 1980. Gracias. Y asimismo nos acompaña el abogado Francisco Bocanegra, comisionado interventor del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio PRICMA. También Imprema, nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Andrea. Saludos a todos los televidentes de Canal 11. En efecto, celebramos y aplaudimos este fallo de la Sala de lo Constitucional, porque desde que comenzó esta intervención del Imprema señalamos y denunciamos lo vulnerable que se volvían los derechos de los maestros, las garantías constitucionales. Incluso hubo mártires en el 2012, como la profesora Ilse Ivania Velázquez, que el cual honramos como comisión interventora su memoria. En honor a ella hicimos una plaza dentro del Instituto de Previsión del Magisterio que se llama Plaza Ilse Ivania Mejía, en honor a esa maestra mártir que luchó para que no entrase en vigencia la ley del año 2012, que cercenó, violentó, vulneró, suprimió todos los derechos y garantías que los maestros gozaban. Incluso les puso más dificultades a los beneficiarios de los maestros que están afiliados al Imprema para que pudieran acceder a los beneficios post-mortem, y muchos de ellos los vamos a tratar a lo largo de este programa tan importante. Así es, vamos a ahondar en este tema y en la importancia. Bueno, el tema de hoy en general es cuáles son los beneficios que va a traer a los docentes la nueva ley del Imprema, y voy a comenzar con Rui, con esa temática, y luego lo vamos desglosando. Primero hay que entender que no es una nueva ley, sino lo que hace la Corte Suprema es que a los docentes preexistentes, entendido preexistentes como antes de la reforma de Juan Orlando Hernández, entonces los docentes preexistentes recuperan el derecho que nunca debió haberse eliminado, porque las leyes en nuestro país no tienen carácter retroactivo, salvo en materia penal y cuando favorece al imputado. Y Juan Orlando nos aplicó retroactivamente la ley. De tal manera que Yuri y yo, por ejemplo, teníamos que jubilarnos con la ley de 1980, y ya a partir de Juan Orlando decidió, 2012, decidió que no, que se nos aplicaría la nueva ley. ¿De acuerdo? ¿Les afectó entonces de alguna manera en ese momentito se nos obligó a trabajar hasta los 59 años si nosotros no queríamos que se nos aplicaran sanciones. A partir de los 59 en adelante teníamos algún beneficio extra, de 59 para abajo tenemos una penalización, dice la ley, de 6 puntos por cada año, así dice la ley. Entonces, nos convenía, en ese momentito en que se aprobó, nos convenía la ley de 1980. ¿Qué es lo que sucede? Conforme pasan los años, la ley de Juan Orlando permite ganar méritos, puntos, porcentaje. Revalorización. Exacto, revalorización dicen los técnicos. Nosotros llamamos puntos, porcentaje, es decir, por cada año iba ganando más posibilidades de incrementar tu jubilación, y como se nos obligaba a 9 años, era mínimo 18% más. Entonces, y si seguías 60, 61, tenías opción hasta ganar a 20% más, de tal manera que muchísimos compañeros y compañeras se jubilaron con el 110% del promedio, ojo aquí, de las últimas 180 salarios. Mientras que la ley de 1980 implicaba jubilarse con el 90%, 3 puntos por año. Aquí hay que tener, con los números vamos a tener problemas, pero así es. Sí. 3 puntos por año hasta un máximo de 90, sin posibilidades de revalorización. Es decir, lo que sale al sacar ese promedio, eso es. No funciona de esa manera la ley de Juan Orlando. Entonces, ¿qué resulta mejor una vez que ya nos hicimos viejos con Yuri? Sí, ya tenemos ya no tenemos 50 años, pues. Tenemos 10 años más, Yuri, creo que tiene como 20 años más de 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué conviene más? Jubilarse, en el caso de Yuri, con el 110% del promedio de los últimos 180 salarios, o jubilarse con el 90% del promedio de los últimos 36 salarios.
esa es una valoración que cada docente tiene que hacer. Aquí hay un detalle. Mire, la Corte Suprema de Justicia, inicialmente, yo siento que no estudió bien el caso, inicialmente asumió que era universal su sentencia, es decir, que aplicaba a todos. Cuando el compañero presidente de la comisión interventora explicó que atender a todos los docentes en el lapso de un año implicaba que no se iba a poder cumplir con las obligaciones del INPREMA en el próximo año, claro. Entonces reculó y la Corte Suprema explicó que solo era para los 160. Pero no puede ser. Si la Corte Suprema dijo que es inconstitucional, punto, es inconstitucional para ellos y para todos. El INPREMA obligatoriamente y la presidenta obligatoriamente, o sea, solidariamente con el docente, tiene que aplicarlo universalmente, con las consecuencias que eso trae. Recordemos, Andrea, que este es un recurso de amparo, no es un recurso de inconstitucionalidad, pero que también podemos decirlo a viva luces, bueno, le abre el camino para que cualquier profesional del derecho presente en un futuro un recurso de inconstitucionalidad. El INPREMA ya está trabajando en un método, un mecanismo, un sistema de financiación para empezar a entregar al amparo irrestricto del fallo. Tengo que hacer dos aclaraciones. La primera es que el amparo en el numeral 1 está protegiendo únicamente y también al tenor del artículo 72 de la Ley de Justicia Constitucional. Está aplicando prácticamente este fallo a los 166 amparistas impetrantes, a los recurrentes, pero explica que lo divide en dos grupos. El primer grupo de maestros a los cuales de manera urgente o a la mayor prontitud posible debe ser ejecutado este fallo es al grupo de maestros que para la fecha del 19 de enero del año 2012, que fue la fecha en la cual entró en vigencia la ley de Jo, como se conoce popularmente, la ley nefasta que siempre hemos denunciado, a estos maestros que para esa fecha ya cumplían con todos los requisitos que están previstos en la ley del decreto 1026 de 1980, y que aún así se jubilaron con la ley de Jo y no presentaron su solicitud de jubilación con la ley de 1980, a estos maestros vamos a entregarles el beneficio de jubilación conforme a los parámetros y requisitos y condiciones, por supuesto, de la ley de 1980. El segundo grupo de maestros de los cuales el fallo se refiere es al grupo de maestros que a la fecha del mes de diciembre del año 2024 ya cumplen con 30 años de ser afiliados al instituto de previsión más grande de Honduras, que es el INPREMA. También, ojo, nos habla el fallo, específicamente en el numeral 3, si no mal recuerdo, que hay un grupo de maestros que incluso trabajaron 10, 15 años más que no debieron haber trabajado, que se les hizo trabajar más. A este grupo de maestros se les va a resarcir de alguna forma la afectación en el porcentaje de jubilación, dándoles con un efecto retroactivo de 5 años las pensiones y el porcentaje a partir de la fecha de emisión de la sentencia. En el numeral 3 también ya el fallo no solamente se refiere a los 166 amparistas, sino que también percibimos o se interpreta de alguna forma, y eso que nosotros como funcionarios públicos, a pesar de que nunca estuvimos de acuerdo con la vigencia de la ley de Jo por ser tan nefasta y violatoria de los derechos humanos, pero como no nos queda más que aplicar la ley, no cumplirla como funcionario, no podemos interpretarla, eso ya es una función que le corresponde a la Corte Suprema y ya la tenemos, la interpretación. Habla más de todos aquellos maestros, está generalizando. En este punto el INPREMA también está con toda la voluntad. Lo que sucede es lo que hablaba el profesor Ruy y algo muy importante. Con el paso de los años las pensiones se fueron revalorizando y esto hace que irónicamente a algunos maestros no les favorezca incluso a estas alturas del partido jubilarse con la ley de 1980. El INPREMA debe crear un mecanismo muy irrestricto al apego del fallo, como por ejemplo, después de hacer la respectiva consulta a la Asamblea de Participantes y Aportantes, debe hacer una consulta al maestro afiliado al INPREMA para que de manera voluntaria y por supuesto previa a una firma de un documento donde nos libere de responsabilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque el fallo, si bien es cierto, como lo dije al principio, es un fallo de un recurso de amparo, no es un fallo de inconstitucionalidad, pero tácitamente en el cuerpo de la resolución nos manda
y lo establece claramente, no hay por qué confundirse, que al aplicar la ley del 2012 se vulneran derechos, se violentan derechos y garantías. Entonces la pregunta del millón es si la Corte nos está diciendo claramente que de concederle la jubilación o seguir jubilando con la ley del 2012 estaríamos violentando también estaríamos violentando e incurriendo en una violación enorme de los derechos de los maestros. Entonces la pregunta es, ¿se podrían seguir jubilando con la ley del 2012? Yo creo que no es necesario pensarlo tanto para responder que no. Tenemos que hacerlo con la ley de 1980, aparte que le ahorramos dinero al Estado de Honduras a través de la Corte Suprema de Justicia, el pago de jueces para los procesos penales, para los procesos civiles, en este caso los recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Le ahorramos tiempo a los maestros, le ahorramos también dinero al maestro porque ya no va a tener que pagar un abogado para recurrir a un amparo ante la Corte Suprema. Estos son algunas del sistema de financiación que el INPREMA desde la notificación del fallo ya está trabajando para hacerlo de una manera responsable, Andrea. Tampoco podemos hacerlo de manera desbocada. Tenemos que salvaguardar los recursos del INPREMA para que financiera y actuarialmente sea saludable entregar este beneficio a los maestros y que el INPREMA perdure en el tiempo, porque también tenemos que pensar en los maestros que entraron con la ley del 2012, que humanamente en el tiempo es imposible de que ya estén jubilados. Así de sencillo. Aquí me parece muy curioso y es, digamos, lo que en palabras sencillas para entenderlo mejor. Se creó entonces una ley durante el gobierno de Juan Orlando Hernández que no tenía los mismos beneficios que la ley de 1980 desde... Le aumentaba una década, Andrea. La ley de 1980 permitía que el maestro presentara la jubilación voluntaria con una edad mínima de 50 años. Con la ley de Jo vino a aumentarle en una década, pasó de 50 a 59 años, prácticamente 10 años. Entonces... ¿Por qué cree que se aprobó en aquel momento esa ley? Bueno, recordemos que durante la narcodictadura nunca se le hizo una consulta. Todo lo que se aprobó durante la narcodictadura fue inconsulto. Hubo procesos de inversión incluso en el INPREMA y sin temor a decirlo, lo digo sin miedo a nada. Para eso estamos acá, para afrontarlo y dar el pecho por los maestros. Se hicieron inversiones inconsultas, como por ejemplo la de Palmerola, que no se le consultó a los profesores si querían ser parte de ese aeropuerto, que desde mi punto de vista, a raíz de algunos incumplimientos que han estado saliendo a la luz de los dictámenes preliminares del área legal del INPREMA, estamos a las puertas, por qué no decirlo, de ejecutar la garantía y que ese aeropuerto pase a manos de los verdaderos dueños, que son los maestros y maestras hondureños. ¿Cuándo podrían ejecutar esa garantía? Sorprende porque al final pues el aeropuerto se construyó con ciertos fondos del INPREMA. 110 millones de dólares, más de 3.000 millones de lempiras, no fueron 50 centavos. ¿Y qué pasa con esa garantía legalmente hablando, abogado? ¿Se puede ejecutar y ustedes adjudicarse ya la posesión entonces del aeropuerto de Palmerola? La garantía, fíjese Andrea, que es una garantía irrisoria. Está respondiendo con una de las mismas empresas del grupo, del consorcio, que es Alutech, una empresa que vende hierro, aceros, y esa para mí, desde mi punto de vista legal como abogado, no es una garantía, podemos decirlo, que basta y suficiente para tener la certeza de que los maestros tienen su dinero seguro, y nuestro deber como interventores es garantizar el retorno de la plata invertida en ese nefasto, valga la redundancia, inversión plagada de oscurantismo. ¿Qué pasaría entonces con el aeropuerto de Palmerola si ustedes ejecutan esa garantía? Pasa automáticamente, desde ese momento pasaría a ser parte del patrimonio de los maestros. Los maestros afiliados al INPREMA deberían y deben ser dueños del aeropuerto de Palmerola, aunque un porcentaje pequeño de maestros tienen el privilegio de utilizarlo, porque la mayoría no lo usan, hay que decirlo. Y el INPREMA se debería de preocupar, como lo está haciendo en este momento a raíz de esta intervención, de darles proyectos a los maestros, como por ejemplo proyectos habitacionales que hace 26 años no los proporciona, y el maestro cada día, cada año que pasa se le hace difícil adquirir una vivienda, sobre todo una vivienda digna. Bueno, ese tema yo sé que va a ser noticia este día. Es importante. Y es importante mencionarlo y destacar también si los maestros estarían de acuerdo en que se ejecute también esa acción. Y yo lo catalogo, y lo digo abiertamente en este noticiero, uno de los más vistos del país, eso yo lo catalogo humildemente como un asalto al erario público. Así es la inversión nefasta que se hizo en ese aeropuerto, y lo vamos a rescatar. Los maestros tienen que estar seguros de eso.
¿Cómo sería la batalla legal, considera usted? No, la batalla legal ha empezado desde que la comisión interventora tomó las riendas. Nos vamos a negar, nos están haciendo solicitudes, tratando de sentarse a la mesa para ver si se hace una renegociación del contrato, pero no se puede hacer, no vamos a ceder ni un paso en esa lucha de la defensa del dinero invertido en el INPREMA, que es el dinero más sagrado que puede haber, porque se pertenece a los pensionados, a los jubilados, que el 60% de lo que les perciben en el INPREMA lo gastan en medicamentos y en consultas médicas. Y por eso la presidenta intervino el instituto para devolverle la dignidad en las jubilaciones y devolverle la calidad y calidez de vida a todos sus afiliados. Bueno, ahí está entonces la noticia del día, que podría convertirse entonces en que los maestros, el INPREMA como tal, podría ejecutar acciones legales para adjudicarse, recuperar los fondos que fueron invertidos en la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola. ¿Estarían ustedes de acuerdo en este tema? Sí, nosotros, bueno, buenos días a todos. Yo realmente, desde el punto de vista del primer colegio profesional hondureño de maestros PRICMA, siempre hemos estado en la picota pública, siempre fuimos críticos de la inversión que en ese entonces se establecía con un grupo llamado ENCO, que es un grupo realmente que deja mucho que desear, donde su patrimonio, pues, esa costa de los maestros, en este caso, pues, Alutech es una de las empresas que pertenece a ese grupo ANCO, y ellos, pues, prácticamente con dinero del magisterio, sin permiso de los dueños, ellos, pues, tomaron un dinero cuando el narcodictador Juan Orlando Hernández, pues, estaba en el poder, ellos hacían y deshacían con el INPREMA. Hoy llegó el momento... No solo sin permiso, nos opusimos. No, yo ya dije, solo un momentito, Ruth, yo ya dije al inicio que estamos en contra, fuimos críticos, y tú también eras un crítico que andabas con un ataúd ahí, porque era así, era así, tu lucha así es. Entonces nosotros siempre fuimos críticos de eso, que no estábamos de acuerdo, nunca nos preguntaron. Ahora el gobierno de la presidenta Xiomara, los tres especialistas que son los interventores, uno de ellos es el que está aquí con nosotros, el abogado Francisco Bocanera y el doctor Héctor Díaz y David Rodríguez, lógicamente ellos son personas de apertura. Ellos preguntan y le consultan a la APA. Sin embargo, la APA es donde participamos todos los colegios privados, los públicos, los 6 colegios magisteriales y, por supuesto, lo que corresponde a la parte del gobierno como Secretaría de Finanzas, Gobernación y Descentralización, para poder tomar decisiones. Ahí al seno hay un comité de inversiones. Ese comité de inversiones, que lo administra el doctor Héctor Díaz, pues es para eso mismo, porque si el INPREMA no expande su diversidad de inversiones tales como vivienda, como una funeraria que ya está en proceso, creo que ya está en marcha, y también invertir, como por ejemplo puede ser energía eléctrica, eso es un proyecto que puede venir a calmar un poco en tiempos de crisis al INPREMA, porque invierte, expande más y poder pagar lo que dice la sentencia, porque para mí, yo entré con la ley de 1980, a mí me contrataron con esa ley. Como tal, estoy contento desde el PRICMA, saludamos, abrazamos esa sentencia de la Sala Constitucional donde nos devuelve los derechos conculcados por la dictadura de Juan Orlando Hernández. Hoy, señores, para que nunca más en el poder, tanto el gobierno anterior como este, nunca ustedes se vayan a pasar más de lo que dice la Constitución de la República. El poder tácito en el artículo 321 de la Constitución no le da más derechos a los funcionarios públicos para que no abusen del poder, más los que ya establece la misma Constitución, de garantizarle al pueblo hondureño lo que son sus derechos, que fueron totalmente vilipendiados por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy la Sala Constitucional nos da la razón y nos devuelve lo que es la ley de 1980. Sin embargo, quiero hacer un acoto. Escuchaba hace poco yo en una entrevista en un medio de comunicación anterior, junto a él, hace poco, donde el abogado manifiesta que solo es a un grupo. No, la ley no se aplica a un sector, a un grupo específico. La ley es de aplicación general, compañeros. Lo único que hay que aclarar, profesor Yuri, hay que decirlo contundentemente, claro, para que los maestros y maestras entiendan, estamos hablando de un fallo, de un recurso de amparo. Así es. No es un recurso de inconstitucionalidad. Sí. Y otro punto que hay que aclarar es que al tenor de la Ley de Justicia Constitucional, su artículo 72, 70, las resoluciones, como nos dice el artículo de la Ley de Justicia Constitucional, en este caso solo surte efecto entre las partes. Estamos hablando de los 166 amparistas. Claro, el mecanismo que el INPREMA debe utilizar debe ser estratégico, fundamental,
para hacer la entrega responsable, organizada y sostenible para no afectar el patrimonio del instituto. Solo para cerrar el tema del análisis de Palmerola, ¿qué pasaría en manos del INPREMA con el aeropuerto internacional? Si la empresa ENCO, que es la empresa holding que tiene allí, su garantía son los mismos dueños. Aquí pues yo voy a reservarme el nombre porque uno de ellos está siendo juzgado en Estados Unidos, es uno de los dueños. Yo no quiero pues perecer allá afuera, porque yo sé que las mafias Yo sí, se llama Lenir Pérez, de este país, tranquilízate, Rui, yo estoy hablando ahorita. Entonces, aquí la situación es que tenemos que ser correctos con nuestro planteamiento. El planteamiento del magisterio siempre fue eso. La inversión en el INPREMA siempre estará y estuvo mal. Por lo tanto, nosotros somos partícipes, que si ellos no cumplen lo que establecen la garantía, que escuche bien, en un bufete del dictador Juan Orlando Hernández se planteó la escrituración y cuánto cobró. Eso no lo puedo decir yo porque no sé la cuantificación de cuánto cobró, pero sí los especialistas pueden decir eso porque allí no aparecían documentos y ahora pues a través del tiempo hemos ido descubriendo lo que es la patraña y las mañas del gobierno anterior para saquear los fondos del INPREMA. Rui, su opinión sobre el Aeropuerto Internacional de Palmerola y las acciones que según el abogado podrían ejecutarse para que ustedes entonces recuperen. Solo primero retomar tu pregunta original. La razón por la que Juan Orlando supuestamente cambió la ley fue porque argumentaba el déficit actuarial de 79.000, 80.000 millones de lempiras y señalaba que en el corto futuro ya el INPREMA no podría cumplir con sus obligaciones. Por eso la cambiaron, esa fue la argumentación real, inclusive con la OIT. Y con ellos supuestamente hicieron una ley que iba a favorecer al INPREMA y a los docentes. Con relación a lo de la inversión en Palmerola, decir y subrayar, nos opusimos, nos tomamos el INPREMA. No es de palabra, no señores, nos tomamos el INPREMA varias veces para decir no. Y sin embargo, el gobierno de Juan Orlando Hernández y algunos sinvergüenzas que estaban en el INPREMA, el último día, mientras Xiomara estaba tomando posesión, estaban emitiendo el cheque. Un día antes, Andrea. O sea, un día antes. El cinismo es grandote. Extremo. Sí, o sea, se ve la mala intención en la jugada, dicen los que narran partidos de fútbol, la malísima intención en la jugada. Entonces, recuperar el aeropuerto implica, por supuesto, para el magisterio un reto nuevo. No tenemos expertise en manejar aeropuertos, pero entre eso y perder la inversión de 3.000 millones de lempiras de hace 2 años, obviamente lo vamos a retomar. Ya lo dijo Bocanegra, la contraparte de Lenir Pérez, hay que decirlo. Con nombre y apellido. Pues sí, la contraparte está buscando la manera de renegociar términos para su beneficio, porque han sido muchísimos los beneficios. Si revisas cómo se le estuvo soltando dinero y ellos pidiendo más dinero porque no cumplían con, óyeme, decía Juan Orlando que iba a ser un aeropuerto más grande, con más mangas que la de Panamá. Por favor, no llegan ni a la tercera parte de lo de Panamá. Pero bueno, en todo caso, lo del aeropuerto es un tema aparte, no calza en este momentito con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que Bocanegra ya subrayó. Esa sentencia beneficia, pero hay que analizar bien ese término de beneficia. Sí. Beneficia a los preexistentes, hayan cumplido en ese momento 30 años o no los hayan cumplido, porque si no los habían cumplido en el lapso de estos últimos de 12, 13 años, ya los cumplieron. No hay manera de que en ese tiempo no cumplieran. Pero hay problemas, hay colaterales que no se tomaron en cuenta. Por ejemplo, jubilados que recibieron ahora el beneficio a través de un reglamento interno de INPREMA de las 60 rentas, y dentro de ese reglamento se les entregó 100.000 lempiras. Entonces, a la hora de analizar cómo vas a retomar la ley del 80 con sus 60 rentas, no para el docente en vida,
sino para sus beneficiarios. Taxativamente así es. Y ese es otro derecho que le quitó Juan Orlando, exacto. las 60 rentas. Entonces, esas 60 rentas, porque recuerde que ya se le dieron 100,000 a buena parte de los jubilados. Sí. Y ahora toca decidir a los maestros. 12,000 maestros han recibido las 60 rentas. Si se van a quedar con esos 100,000 y van a aspirar, y ahí viene un reglamento complicado, a sus 400,000, ya bajo este reglamento nuevo, o van a retomar la sentencia de la Corte Suprema, claro. Y entonces las 60 rentas pasan automáticamente a sus beneficiarios y los 100,000 se deducen, se restan de lo que se les entregará a cada docente. Por eso el balance es complicado para los docentes. ¿Qué problema nos trajo este gobierno, Juan Orlando? Solo desastre en el país. Claro. A los maestros nos hizo como él quiso. Hoy la Sala Constitucional reivindica los derechos. Reivindica derechos quitados por ese gobierno. Yo creo que hoy llegó el momento ya de que tomemos carta en el asunto y que esa sentencia es de aplicación, cúmplase. Sí. Y aquí vamos a analizarlo en palabras sencillas para que incluso maestros allá en el interior del país entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, de hecho, se dio esa determinación de la Sala Constitucional con este recurso de amparo y se pueden entonces comenzar a jubilar con la ley de 1980, es lo que yo entiendo. Los preexistentes. Exacto, los que estaban ya con los requisitos cumplidos a ese tiempo. Y los que se jubilaron con la ley de Juan Orlando Hernández, que ustedes le llaman, que se dio en aquel tiempo, le van a devolver algunos beneficios que ellos ya habían alcanzado si se hubieran jubilado con la ley de 1980. Es que mire, ¿es así, abogado? Aquí es cuestión de números. Mire, el jubilado, al que se le obligó a jubilarse con la ley de Juan Orlando, cuando tenía el derecho de jubilarse con la ley de 1980, tiene que balancear, tiene que pedir una valoración de cuánto hubiera recibido con la ley de 1980, cuánto recibió con la ley de Juan Orlando, si perdió, o sea, si sale, por poner un número facilito, si le dieron 100 y tenían que haberle dado 150, entonces perdió 50 lempiras por mes. Entonces la sentencia dice que esos 50 lempiras se multiplican por 60 y eso se le tiene que dar al jubilado. ¿De qué manera procesalmente deberían hacerlo estos maestros que perdieron, digámoslo así, a través de esa ley y que ahora buscan entonces recuperar o aplicar a que se les... Bueno, lo explico de esta forma. El fallo ya separa los dos grandes grupos que yo le establecía de maestros a los cuales se les va a reivindicar los derechos o reconocerles el amparo. Primero hay que establecer que son los 166 amparistas nada más los que el fallo manda a aplicar esta resolución. Al tenor de la Ley de Justicia Constitucional solo surte efecto entre las partes, pero los dos grupos de maestros son los que para la fecha de un día antes, por ejemplo, de la entrada en vigencia, antes del 19 de junio, del 19 de enero del año 2012, ya cumplían con los requisitos y las condiciones, los parámetros que establecía la ley del decreto 1026 de 1980. A estos maestros que aún sabiendo que sus derechos eran vulnerados y suprimidos por la ley de Jo, no presentaron su jubilación y se jubilaron con la ley de Jo y no lo hicieron con la ley del 80, a estos le aplica el fallo. El otro grande grupo de maestros es a los que para esta fecha ya tienen más de 30 años o más de ser afiliados al Instituto de Previsión de los Maestros, y a los maestros que, este sería el tercer grupo, son tres, perdón. El tercer grupo de maestros es a los que incluso se les hizo trabajar 5, 10, 15 años más por no habérseles aplicado la ley de 1980 y se les va a resarcir la afectación en su porcentaje de jubilación con la jubilación calculada retroactivamente 5 años contados hacia atrás a partir de la fecha de la emisión de esta sentencia. De esta es la manera que la Corte manda. El INPREMA tiene la obligación
Estamos en el deber de crear, como le dije a Andrea, un sistema responsable o un mecanismo de entrega. No queremos también que se nos venga la avalancha, una hecatombe de los 8,000 maestros que entiendan en este momento que se les va a entregar ese beneficio. No es así, pero sí, yo lo dije desde el comienzo del programa, estamos a las puertas. Esto crea el camino para que se presente en un futuro un recurso de inconstitucionalidad que, como abogado, y los abogados que me están viendo saben que después de leer este fallo está claro que para mí procede con lugar un recurso de inconstitucionalidad contra esa nefasta ley, y esto viene a darnos la razón como comisión interventora de darles una ley, una propuesta de reforma que está en este momento en el Congreso y por la cual hubo un sector de maestros detractores que se oponían a que se reformara la ley de Jo. La Corte Suprema viene en este momento y nos da la razón. ¿Por qué se oponían a esas reformas? Fíjese que un sector estaba en política. ¿Estaban divididos de alguna manera los maestros? Mire, yo respeto mucho a mis compañeros de lucha, pero no tenían la razón. Hoy se crea hoy un sismo. Pero fíjese qué importante es lo que dice el abogado Bocanera y lo que acotaba el compañero Ruiz. El Congreso en este momento tiene que estar analizando ya la sentencia que emitió la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque para equiparar y darle la equidad a todos los maestros es momento ahorita de interpretar o analizar, porque solo el Congreso puede interpretar. En este caso es una sentencia que puede estar equivocada en el concepto. Lo que quiero decir es que el Congreso en este momento tiene que ver qué derechos fueron vulnerados y en qué momento puede beneficiar una ley que nos abarque a todos para poder repotenciar el INPREMA y que el INPREMA no vaya a sucumbir en el tiempo, porque para sostener el INPREMA debemos de hacer un análisis financiero, lógicamente los expertos, yo no soy experto en finanzas, debo decir eso, le pido disculpas si manejo un concepto equivocado, pero sí estoy de acuerdo que la inversión tiene que expandirse en el INPREMA y que el Congreso en este momento tiene que estar ya interpretando o analizando lo que quiere decir ese fallo de la Corte, porque quieras o no, ha generado un problema demasiado importante. Yo estoy contento porque me beneficia la ley de 1980, que la cual fui contratado con ella, pero este dictador de Juan Orlando nos quitó esas garantías constitucionales porque él se creía dueño del país y hoy paga las consecuencias en Nueva York. Profesor Ruiz, ¿habría división dentro de los maestros? Ruiz, ya voy a eso. Solo te quiero acotar con algo, perdón. Yuri y Ruiz, fíjate, Ruiz y Andrea, que uno de los motivos por los cuales a mí, valga la redundancia, me inspira para estar integrando esta comisión interventora y trabajar en pro de los afiliados del INPREMA, es algo que me da mucho pesar y lo voy a comentar aquí brevemente. Imagínense que el único gremio de trabajadores, que no, aparte de que no tienen prestaciones laborales, y que además allá hace, ¿cuántos? 11, 12, 15, Yuri y Ruiz me van a corregir si me equivoco con el dato, pero hubo un momento que el Magisterio Nacional reclamaba que quería ganar más, un salario más digno. ¿Y sabe qué le aconsejó un gurú de la educación en ese momento a los maestros? Bueno, ¿quieren ganar más dinero? Está bien, macanudo, como decimos los hondureños. Entonces, si quieren ganar más dinero, van a trabajar más. Y así es como el Magisterio Nacional se convirtió en el gremio que más trabaja, más horas laborales hace a la semana. ¿Cuántas horas diarias? Pero que no nos pagaban lo que correspondía, porque en ese gobierno de 12 años del Partido Nacional solo nos incrementaron como 2.400 lempiras. Así es. Y no todo a la base. Y no todo, toda la base de un solo. Entonces, ahora el gobierno actual nos está dando movilidad en lo que es todos los colaterales. Y la presidenta Xiomara Castro, si algo la ha caracterizado, perdón Ruiz, es el que ha escuchado al Magisterio Nacional. Desde el inicio de su mandato los escuchó, los mandó a llamar, les preguntó. Recuerda cuando pasó después de la narcodictadura 12 años sin un aumento, sin una lempira que se le diera al maestro más, la presidenta les dio el primer aumento en el año 2022, ¿verdad, Ruiz? A finales del 2022. Sí. Se hizo la primera revalorización. Mire, solo para subrayar los bemoles de la sentencia. En el 2011, 2012, en ese lapso, a mí en lo particular, igual que a Yuri, me convenía la ley de 1980, pero de ahí ha pasado mucha agua sobre el chamelecón, en la dirección correcta, ¿verdad? Así es. Y en este momento la ley de 1980 me perjudica con relación a la ley de Jo.
Por la revalorización. Por la hablábamos. revalorización. Entonces, por eso insisto, cada docente le va a tocar... Decidir al final. Le va a tocar decidir, exactamente. Y eso es importante, porque tiene que decidir, tiene que hacer las comparaciones, insisto, entre el promedio de los últimos 180 salarios sobre la base de 100, 110%, o el 90% de los últimos 36 salarios. ¿Cuál es más? En el caso particular mío, en el 2011 era más la ley del 80, en el 2024 o 2025 es más la ley de Job. Por Prácticamente eso, van a poder decidir entonces. Pero hay un detalle más, porque ese fue tema y probablemente aquí se discutió muchas veces, la propuesta que teníamos de reforma a la ley de Job, que implicaba una jubilación a los 55 años, porque la verdad es que con la ley de 1980, el promedio de edad a la que se jubilaban los y las compañeras docentes era 55 años. ¿Por qué? Porque en aquellos años la revalorización salarial era por el estatuto del docente muy seguida y muy satisfactoria, y 36 meses con un salario que se elevaba cada año implicaba que se elevaba sustancialmente la jubilación. En este momento donde la revalorización ha sido detenida durante el periodo de la narcodictadura y medianamente algunos compañeros todavía no están satisfechos, pero sí ha habido tres, ¿verdad? Sí. Tres incrementos y a la base, importante, y a la base de la plaza, con el gobierno de la presidenta. Y viene uno Xiomara. más. Y un detalle más, miren, sirve señalar lo de la propuesta de reforma, porque cuando con Bocanero estuvimos allá en la Secretaría de Finanzas, Claro, para pedir la reforma a 55 años, para bajarla, el gobierno de la presidenta Xiomara se comprometía a aportar, a apoyar con efectivo la reforma a 55. Así es. Ahora a 50 habrá que ver. yo espero que el gobierno mantenga, vamos a necesitar más. Todavía nadie sabe, todavía no se ha hecho el cálculo del impacto actuarial, y mientras no se tenga el impacto actuarial va a ser complicado. O sea, nadie tiene todavía la luz completa. Va a haber ese impacto actuarial, se calcula en 2 semanas más. Quiere decir que allá en el primeros días de enero tiene reunión la APA y ahí va a tomar la decisión con el reglamento. Aquí los voy a interrumpir un poco porque Adelante. tenemos abiertas las líneas telefónicas para que los maestros se Adelante. comuniquen con nosotros. 2262-9250, 2262-9256 y 2262-9257. Y tenemos comunicaciones desde Choloma Cortés. José Toro se comunica con nosotros. Buenos días, su consulta o su momento de expresarse también sobre el tema de estas reformas que se han dado a las leyes del INPREMA. Buenos días. Si nos confirma, tenemos la comunicación, José Toro. Vamos al siguiente. Rosario Ramírez, desde Valle de Ángeles. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y felicitarlos. Únicamente quisiera, por favor, que nos aclararan los maestros que ya fuimos jubilados en el 2000, por ejemplo, 2022, 2021, ¿en qué grupo estamos incluidos? Básicamente eso en cuanto a los beneficios. Les agradezco muchísimo y los felicito. Quédese con nosotros para contestarle la pregunta. Yo asumo que se jubiló en el 2022 porque es preexistente. Sí. Es preexistente. Si es preexistente, usted tiene opción, va a tener opción, una vez que se elabore el reglamento, va a tener opción a decidir si lo que le dieron de jubilación le conviene o le dieron menos. En el caso de que le hayan dado menos, insisto, se hace la resta de lo que le debieron haber dado con la ley de 1980, lo que se le otorgó como jubilación en el 2022, y esa resta la multiplica por 60 y eso es lo que se le ve. Seguramente la maestra... Pero el paso es, el primer paso que tiene que dar, maestra, es ir a la INPREMA para que otra vez ustedes le analicen lo que le dieron, el cálculo. Bien, nos acompaña también José Vallecillo desde Catacamas para hacer también una consulta y luego vamos a darles el espacio también. Y seguramente la maestra, perdón Andrea, la maestra que acaba de comunicarse pertenece al grupo de valga la redundancia, de maestros que trabajaron más de 10 años más de lo que tuvieron que haber trabajado. Seguramente por el tiempo en el que ella menciona que se jubiló. 22, José Vallecillo desde Catacamas, buenos días.
Se perdió. Se nos fue la comunicación. Tenemos a José Vallecillo, ¿me confirma producción? Bueno, se cortó la llamada, pero están abiertas las líneas, ahí está rotulado los teléfonos a los que ustedes pueden llamar para aclarar esas dudas o consultas, porque se reconoce que ha habido ciertas confusiones dentro de los grupos de maestros. Y hay que aprovechar este espacio para poder aclarar todas las dudas de los maestros y maestras. Así es, ha habido cierta confusión e incluso para nosotros como medios de comunicación al momento de manejar el tema, porque se mencionaba cierta división dentro de unos maestros que preferían la ley de Juan Orlando Hernández y otros. Nos quedamos cortos, creo que cuando usted me hace la pregunta, que si estamos divididos, lógicamente los 5 dedos de la mano no somos iguales, pero tampoco puede haber una ley para cada uno de los maestros. El gremio magisterial somos muy polémicos, eso yo lo digo con mucho respeto y cariño. Un gremio sensible. A todos mis compañeros, y ustedes saben ya que somos así, todos queremos una ley, no va a ser posible eso en un mundo diverso, donde la colectividad siempre tiene que prevalecer para que beneficie a todo el mundo. Entonces, en este sentido, sí había un grupo de compañeros disidentes que eso representaba como el 2%, digamos, de un universo de 100%, era muy poco. Sin embargo, yo respeto a mis compañeros que hicieron la lucha, pero que ahora se convencieron. No aparecen por ningún lado, ahora no dicen nada, porque lo que estaban haciendo era nomás siendo utilizados por la clase rancia política de Honduras. Okay. Y es lo que me preguntan muchos maestros ahorita, que qué pasa con la propuesta de reforma, cómo está ese tema. Sí, tenemos una comunicación para que no se nos vaya Mercedes Alvarenga de San Pedro Sula. Buenos días, su consulta. Paisana de Ruiz. De los buenos días a los panelistas, a todos por ahí. Mi consulta es, yo me pensioné, porque los del 22 para acá somos pensiones. Yo me pensioné con una miseria, ¿verdad? Pero lo que a mí me preocupa es que están pidiendo 30 años y yo solo hice 21 o 23 por ahí. Me pensioné de 63 años porque ya no podía, pues no me quedaba de otra. Mi pregunta es, ¿cómo quedo yo con 21 o 23 años que yo trabajé y de ahí oigo que tienen que ser 30? Esa es mi pregunta. ¿En qué año se pensionó? El 22. Maestra, mire, todavía no hay un reglamento, todavía no se tiene el impacto actuarial y sin impacto actuarial no se puede aprobar reglamento en la APA. Sería un poco irresponsable. Pero mi opinión particular es que a estos compañeros que ya se jubilaron y que les conviene esa jubilación, que se queden así. Es decir, es a los compañeros que se jubilaron con menos salarios, se pensionaron, es el término que ella utiliza, que se pensionaron con menos capital del que se hubieran jubilado en la ley de 1980, son los que tienen que reclamar. ¿Se va a incluir entonces dentro del nuevo reglamento a estos maestros, en este caso? Bueno, yo lo establecí muy claro, la resolución, el fallo, solo surte efecto entre las partes, en este caso los 166 amparistas, los 166 maestros que acudieron a solicitar el amparo. Esto está muy claro y recordándoles, es un recurso de amparo, no es un recurso de inconstitucionalidad, que es lo que muchos maestros están confundiendo. Claro, estamos a las puertas de que un profesional del derecho, un colega abogado, presente el respectivo recurso de inconstitucionalidad, que desde mi punto de vista es procedente y debería de ser declarada inconstitucional la ley de Juan Orlando Hernández, y hasta muchos se han tardado. Solo quiero decirles algo, mire, todos los colegios magisteriales, en el momento que estaba el gobierno de Juan Orlando, presentamos las diligencias del caso ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero obviamente estaba secuestrada, se engavetaba por quien era el dueño del país. Juan Orlando Hernández nunca permitió que la Corte nos denegó todos los recursos. Sin embargo, nosotros como Prisma siempre estuvimos en contra, y todos los colegios magisteriales, de esta nefasta ley que se estaba aplicando en el 2011. Y la maestra que llamó es clara víctima de la ley de Juan Orlando Hernández, que les aumentó en una década la edad mínima para la jubilación voluntaria. Además, les afectó, incluso imagínense, Andrea, que hubo maestros que se pensionaron con la ley de Jo,
con el 40%, 50, 60% del salario que ganaban siendo maestros activos. ¿Cómo no va a ser vulnerada? Bueno, ¿cómo no van a declarar que es una ley nociva y que vulnera, suprime, elimina todas esas garantías que ya les proporcionaba la ley de 1980? Y vean las audiencias de este espacio. Tenemos a Enrique Zavala, profesor desde el Progreso Lloro. Buenos días, su consulta. Buenos días, saludos para todos. Gracias, profesor. La consulta es que yo tengo 58 años. ¿En qué grupo estoy? ¿Qué posibilidades tengo? ¿O tengo que esperar el reglamento de la APA para decidir si me voy con la ley de Jo o me voy con la ley de 1980? Por supuesto, maestro, usted el otro año tiene 59 y le toca decidir, obviamente, qué le conviene más, esa conveniencia. Por eso aquí es importante ¿Está jubilado la él? Posición. No, se va a jubilar. 58 años no puede, pues sale penalizado con 6 puntos. No, por eso aquí el punto es Xiomara sí cumple. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte, la sentencia de la Corte abarca 169, pero el gobierno de Xiomara va a tener, obviamente, esa resolución al universo de los maestros preexistentes, incluyendo al profesor que nos acaba de hablar. Claro, maestro, tiene que hacer el cálculo, tiene que solicitar el cálculo. ¿Qué le conviene más? Puedes entonces solicitar el cálculo con la ley de 1980 Tiene y con que la ley de comparar, Juan Orlando y tiene que entonces comparar. qué Por le supuesto, beneficia más. Por supuesto. Eso es lo que deben hacer. Por supuesto. Bueno, ahí nos queda claro. Y es el mecanismo y la sistematización que por parte del INPREMA debe poner a la orden del maestro para economía del Estado de Honduras, economía de los maestros. Ya no van a necesitar interponer o acudir a los servicios profesionales de un abogado. Bocanegra no lo dice porque es abogado, pero los licenciados en Derecho nos están cobrando 80,000 empiras. 80,000 empiras por persona, no por meter el escrito, por cada maestro. Por cabeza, como dicen los por cabeza, sí. Entonces, por eso quieren que se dé la reforma a la ley, al reglamento, y que de esa manera se generalice. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa si un maestro decide hacerlo con la ley anterior? Bueno, tendríamos que crear, como le dije al principio, un mecanismo que sea bajo la responsabilidad de cada maestro voluntariamente, firmando un respectivo documento, porque si el fallo ya establece que aplicar la ley del 2012 significa vulnerar y violentar derechos y garantías de un maestro, la pregunta que hice desde el principio es algo que no hemos dicho, algo que no hemos dicho es que los maestros que con la reforma y que con la ley de 1980, un momento que escoja, porque ya hay un fallo, entonces el maestro recuerde que no traía el valor presente, lo que correspondía a la jubilación de 1980. Entonces el maestro pierde. Entonces aquí donde hay una polémica, yo no sé, esta cuestión está un poco bien complicado. Yo no quisiera pronunciarme y no quiero ver a mis compañeros sufrir cuando diga, a usted le beneficia de ese grupo de compañeros que fueron a la sala constitucional, ese grupo de maestros, ya hay varios que dicen que no le conviene prácticamente ese amparo, la ley de 1980, porque ahora con la reforma que trae el gobierno de la presidenta Xiomara, porque fue ella la precursora, y también los maestros estamos de acuerdo con eso, entonces con la ley nueva que se habría de aprobar en el Congreso, que en este momento tiene que estar analizando la Comisión de Educación con el presidente del Congreso y todos los diputados, porque hay una polémica a través de ese fallo constitucional donde le devuelve los derechos conculcados. Tenemos más llamadas, si me permiten. Tenemos a Óscar Argueta desde Comayagua. Buenos días. Buen día. Buen día, profesor. Cuéntenos su consulta o su comentario respecto al tema. Mi pregunta es para Francisco Bocanegra. Yo ingresé mi certificación de enfermedad hace un año. Ya tengo 58 años, voy a cumplir y todavía no ha sido ejecutada. Mi pregunta es, si yo ya tengo ingresada mi solicitud de pensión por enfermedad, ¿esa ley en qué me beneficia? Él se puede jubilar. Correcto, maestro. Usted presentó la solicitud de pensión por invalidez, según entendí. Usted puede jubilarse, no hay ningún problema, pero recordemos que es una de las novedades que trajo la ley de Juan Orlando Hernández, por llamarlo así, que ya incluía la pensión por invalidez. Esto no estaba incluido en la ley de 1980. Maestro, usted tiene que acudir al INPREMA y de hecho le voy a proporcionar mi número. Mi número es público, es el 9939-6598 para yo poder acudir o acceder a su expediente y ver qué está pasando y darle una respuesta más certera y sobre todo con responsabilidad. Así es, más personalizada de acuerdo al caso.
caso. 9939 6598 que... Es que igual le toca valorizar. ¿Qué le conviene más? ¿La jubilación o la pensión? Con la ley de 1980 o la pensión por invalidez. Y eso es... Pero recuerde que él dice que está enfermo. Entonces, sí, ahí no podemos nosotros decirle, mejor atiéndalo personalmente. Correcto. Hay 9939 6598. No, sí, 9939 6598. Maestros me están escribiendo incluso preguntándome que qué pasó con la propuesta de reforma. La propuesta de reforma en este momento está en el Congreso Nacional desde un par de meses atrás. El momento procesal oportuno para esta reforma se encuentra en que ya se recibió el dictamen final del actuario, porque los maestros disidentes o detractores a la propuesta de reforma argumentaban que el actuario que el INPREMA tiene y que presentó el informe actuarial, valga la redundancia, estaba viciado, estaba manipulado. Entonces, el presidente de la Comisión de Educación, al cual le mando un saludo, un abrazo, junto con el doctor Hugo Noé Pino, el presidente del Congreso Nacional, les proporcionó también, un actuario independiente de manera externa para que se hicieran las comparaciones, y en efecto tengo la información de primera mano que el informe no preliminar, sino que un informe final del actuario que les proporcionó el Congreso a este grupo de maestros detractores, ha dictaminado casi en un 98%, coincide el informe del actuario del INPREMA con el informe del actuario independiente, el cual... Aquí hay un problema, porque la sentencia te cambia el estudio. Es decir, el Congreso tiene que detener la resolución, porque esta sentencia cambia el impacto actuarial. Sí, y cambia el estudio completamente. Probablemente tengamos que eliminar la reforma. Tenemos una comunicación de María Sánchez desde Copán. Adelante. Para hacer la última de este segmento y luego me iré a una pausa comercial. Buenos días, profesora María. Sí, buenos días. Cuéntenos su consulta. Quisiera saber qué puedo hacer. En la ley de 2012 yo tenía 52 años y tenía 29 años de servicio. Y me pensioné en el 2017. Ok. Maestra, usted igual va a tener que solicitar, o sea, ¿qué le conviene más? Si la jubilación, y a usted creo que le conviene más la de 1980, calcular cuánto le tocaba con la ley de 1980 en el momento en que se jubiló y cuánto le dieron. Yo intuyo que en su caso usted salió perjudicada. Entonces, la diferencia que le perjudica se le va a devolver multiplicado por 5 años, son 60 meses. Así, eso las 60 mensualidades, retroactivamente hablando, desde la fecha de la resolución o del fallo del recurso de amparo. ¿Se vería entonces beneficiada con estos cambios? Sí, de alguna manera la Corte lo manifiesta, que se hace en concepto de resarcimiento de la afectación que tuvo este grupo de maestros. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista, esta mañana con el tema del recurso de amparo que ha aprobado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre los maestros y sus jubilaciones y otros cambios que se están dando en cuanto a las leyes del INPREMA. Esta mañana hemos discutido que los maestros que se jubilaron con la ley de Juan Orlando Hernández hace algunos años, se les devolverá cierto porcentaje porque se retomaría entonces de alguna manera la ley de 1980. Ahora, ¿qué tan factible es para el INPREMA en cuanto a fondos y qué tan realista es devolverle un poco a esos maestros que se jubilaron en aquel momento? Dos cosas. Financieramente, el INPREMA lo tiene. Ha actuado, la forma en que se ha manejado financieramente el INPREMA es excelente. Le hemos aumentado en 10.000 millones de subió de 2% lo que se tenía en el banco, en los bancos privados, al 13%. Y se redujo el déficit actuarial en más de 1.000 millones de lempiras solo para el año 2024. Ahora, eso nunca se había visto. ¿Tienen plata suficiente entonces? Dinero hay. Ahora, es bonito hablarlo desde el punto de vista. El problema es que no solo se requiere el análisis financiero, se requiere el análisis actuarial. Porque si usted utiliza el dinero que estaba destinado a inversiones para pagarle a los docentes, el déficit actuarial se dispara y entonces deja de cumplir en 5 o 10 años
con las obligaciones del INPREMA. Por eso el estudio que está haciendo ahorita el grupo de actuarios, que va a tardar 2 semanas, es mi cálculo, ¿verdad? O sea, yo asumo que 2 semanas va a tardar allá los compañeros. Ese es el estratégico. A partir de ese número usted tiene que traer otra vez a Bocanegra para decirle así va a ser el reglamento. Porque ahorita todavía aprovechando la coyuntura tuya ahorita, tengo que decirlo, y a los maestros que me están escribiendo, igualmente a los que han llamado, pueden acudir a realizar cualquier consulta a cualquiera de nuestras ventanillas u oficinas regionales, de las cuales esta comisión interventora ya tiene presencia en 16 de los 18 departamentos. En el mes de enero estaremos abriendo las últimas 2 ventanillas para cubrir los 18 departamentos de Honduras. Cuando la comisión interventora comenzó, solo hallamos 4 oficinitas, una aquí en San Pedro Sula, la principal que no funcionaban, no funcionaban al 100%, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Eso eran todo lo que había en INPREMA. Hoy ya puedo decirlo de manera muy humilde, pero también me llena de orgullo decir que el INPREMA está llegando hasta el último rinconcito. La primera ventanilla que aperturamos fue la de gracias a Dios en La Mosquitia, para darle esa cobertura al maestro que ha estado, a los maestros y maestras que por décadas han estado olvidados ahí en La Mosquitia. Gastaban más de 10,000 empiras para venir a hacer un trámite que se tardaban 5 o 10 minutos a San Pedro Sula, a La Ceiba o aquí en la capital. Hoy y algunos objetores criticaban eso. Algunos nos criticaban porque implica empleomanía. Otra cosa que otro punto importante, otro logro de la comisión interventora, aparte de la apertura de las ventanillas a nivel nacional, hasta en el último rincón del país, es que aumentamos en más de 10,000 millones el patrimonio del instituto, lo encontramos en 50,000 millones de lempiras y hoy en día ya aumenta y supera los 61,000 millones de lempiras. Asimismo se redujo, como le dije, el déficit actuarial en casi 1,000 millones de lempiras y esperamos que en el 2025 se reduja otro tanto igual. Pero hay un dato importantísimo. Sí, tenemos comunicación. Sí. Ello a pesar de que se aumentaron las jubilaciones, no se disminuyeron. Y hemos triplicado, el gobierno de Juan Orlando, para mantener financiera y actuarialmente, detuvo las jubilaciones. Un dato rápido, antes las de que, controlaba. Sí, para que no se nos vayan los maestros. Antes de la comisión interventora, el INPREMA jubilaba en un año a 450 maestros en promedio. Cuando la comisión interventora asumió el reto, desde marzo del 2022 hasta esta fecha, cada año se jubilan más de 1,500 maestros, 3 veces, un poco más de 3 veces lo que las administraciones anteriores hacían proporcionándole jubilaciones, pero esto más que todo tiene que ver con los incentivos y la forma de administrar el instituto. Bien, tenemos a la profesora Maricel Mendoza de San Pedro Sula. Buenos días, maestra. Buenos días, felicitando por su programa. Licenciado Ruiz Díaz, nuestro compañero de JTR. Mi pregunta básicamente es para el licenciado Francisco Bocanegra. Soy docente, trabajo en el JTR de San Pedro Sula, pero a la vez trabajo en una escuela bilingüe. Tengo 2 salarios. Soy maestra que labora y tengo 33 años de servicio. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se nos llegó al JTR a hacer la explicación del cálculo de la reforma de la ley del INPREMA, resulta de que en mi caso particular el cálculo se me hace solo por el José Trinidad Reyes y los 28 años que yo tengo de servicio en la escuela bilingüe. Entonces eso me salía como, no me salía bien mi jubilación. La profesora, sin duda alguna, puedo contestarle de manera contundente que se puede acoger al amparo. Usted está siendo beneficiada con este fallo de la Corte Suprema de Justicia porque, como lo dije en el comienzo del programa, usted tiene más de 30 años de afiliada al INPREMA y es uno de en los libros de la resolución que manifiesta que a este grupo de maestros y maestras son de los que va a beneficiar. Hay un detalle más, maestra. Una pregunta tiene para la maestra. Tiene que garantizar que ese colegio está cotizando al INPREMA. Esa es otra cosa. Porque no es cierto que a usted le van a calcular sobre el Reyes nada más. Profe, como dijo profe, para ayudarle más.
Repita lo que dijo. No le escuchamos, Maricel. En cuanto a lo que me preguntan, que si es una escuela que está al día con el INPREMA, es una de las escuelas prestigiosas bilingües de San Pedro Sula. Pues entonces, a usted le van a calcular la jubilación sobre la base de la cotización de los 2 espacios. Así es. Y le toca calcular también cómo le hubiera ido en 1980. Aquí habría que ver si desde el 80, desde el 2011 ya estaba laborando, yo asumo que sí, en esta escuela bilingüe. Entonces, le toca valorar, no estoy seguro de que le convenga, aunque 33 años todavía no tiene revalorización. Lo primero, Rui, que la profesora tiene que hacer es ir al INPREMA, a la ventanilla de San Pedro Sula, para que nuevamente le vuelvan a ella a hacer un cálculo al tenor del fallo constitucional. Sí, comparativo. Sin embargo, el abogado dice que solo aplica, el abogado me refiero demandante, ante la sala constitucional, que eso solo favorece, dice, a los que él representa. Compañeros maestros, no se dejen llevar por la emoción, no esté pagando abogado por gusto, porque ya la sala tiene un fallo y sobre ese fallo tendrá que haber algún pronunciamiento de la misma sala constitucional o que el Congreso de la República pueda de manera contundente decidir o ampliar para una equidad de todos los maestros que somos preexistentes, el caso suyo. Entonces nosotros somos de la opinión que usted tiene que ir a INPREMA y esperar un poco, no coma ansia, vaya despacio. Hay que disfrutar la Navidad ahorita en tiempos de paz, que hay que reencontrarnos con el Señor Jesucristo, y en enero vamos a comenzar con una buena batería bien puesta. Nos acompaña también la profesora Patricia Maradiaga desde Juticalpa. Buenos días, profesora. Buen día, tengan todos bendiciones. Mi consulta es la siguiente. Tengo 36 años, 25 años de servicio, 57 años, voy a cumplir el próximo año, en abril. Me gustaría saber si puedo jubilarme con la ley del 80 o tengo que proceder. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué me conviene? Porque la verdad que estoy confundida. No se confunda. Mire, maestra, usted no tiene los requisitos para jubilarse con la ley de Juan Orlando. A usted le conviene automáticamente jubilarse con la ley de 1980. Para ello la APA no necesita el Congreso. La APA tiene que resolver que a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia para beneficiar a los docentes, para que no estén pagando abogados, ¿qué es lo que quiere este señor? Todos estén pagándole a él los 80,000. Entonces, para que no se cubra, el INPREMA automáticamente retoma. Sin ánimo de causar polémica y no confundir a los maestros, lo que yo estoy diciendo es que al tenor del fallo constitucional, el Congreso tiene una reforma que fue hecha a medida y calca de todos los maestros, que nos beneficia el 99%, porque hay 1% que no está de acuerdo. Entonces, en este caso, yo le hago un llamado al Congreso para que se ponga a analizar los pros y los contras, para que el INPREMA no sucumba en el tiempo y que los actuarios hagan un estudio pertinente para que esto pueda ser viable y que se ejecute las cosas verdaderas y que no vaya a pasar otra vez que Juan Orlando Hernández vuelva otra vez a través de otra persona incrustada o no sé qué puedo decirle yo, pero que no dejemos nunca más que el Partido Nacional haga desastres en el INPREMA. El problema, Yuri, ahora, sí, es que, mire, la reforma a la que alude Yuri es la que proponíamos para mejorar las condiciones de jubilación de los docentes. Bajaba a 55, pero ahorita nos bajan a los preexistentes a 50. Entonces no puede existir las dos, tenemos que irnos sobre la de 50 con todas las implicaciones que ello trae consigo. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia, y tengo que aprovechar el momento para decirlo, está revestido de heroísmo, patriotismo y valentía, por lo cual es digno de felicitar y admirar a la Sala de lo Constitucional conformada por la magistrada Sonia Marlina Dubón, el abogado Luis Fernando Padilla, el abogado Warner Vallecillo, la magistrada también Gaudí Bustillo, la magistrada Francisca Villela, que han dado una cátedra y sobre todo le han dado la esperanza al pueblo hondureño que vivimos en un Estado de Derecho y que podemos confiar indudablemente que la Corte Suprema de Justicia está otorgándole y salvaguardándole los derechos, garantías a todos los hondureños y hondureñas, no solamente al magisterio en general. Esto vale la pena recalcarlo. Rui, recordemos que en la narcodictadura, ¿qué es lo que pasaba? Los magistrados respondían siempre a la necesidad de la oligarquía. En este caso ya vimos que está protegiendo a estos grupos vulnerables que nosotros tanto
estuvimos denunciando. El profesor Yuri Hernández se refería, y brevemente le voy a pedir esta intervención porque tenemos más llamadas de maestros, sobre inversiones. ¿Qué tipo de inversiones estaría dispuesto a hacer el INPREMA? Pues con el antecedente que se tiene tanto del Aeropuerto Internacional de Palmerola y todo lo que ha pasado con el historial reciente. Bien, lo que me indica a mí el tiempo es que lo que se hizo con Palmerola fue un asalto. Parto de ahí, público. Parto de ahí diciendo que nosotros como maestros tenemos que buscar los expertos para que podamos hacer una inversión que pueda sostener al INPREMA con tanta carga que viene, porque ahorita con el fallo, pues el INPREMA tendrá que soportar la carga, si hay dinero. Pero imagínense, eso puede sucumbir en unos 5 o 10 años. Entonces significa que la inversión tiene que ser maxificarse, como por ejemplo, inversión en vivienda, inversión en funeraria, inversión en energía, porque el país necesita todos esos componentes, pero no necesitamos en Alutech. Y me voy a tomar la atribución. Me disculpan aquí, permítame, abogado, Sí. me permiten aquí, me disculpan porque hice un comentario acerca de una empresa que no paga anuncios. Entonces nosotros, a ese grupo ENCO, que es un holding, donde toda la inversión a través de PIA en el aeropuerto tendrá que ser para los maestros, y eso viene, que no da el paso de tránsito para que viajen por ese aeropuerto. El Estado de Honduras tiene que pagarles más bien a ellos, porque como no ajusta a los 850,000 personas que en el año deben viajar, porque si no, Juan Orlando Hernández dejó todo amarrado, y esto es producto de un dictador que hoy paga sus consecuencias fatales que hizo al pueblo hondureño. Por eso, ellos deben de soportar la carga que el pueblo hondureño les ha manejado. En este caso, para el PRIGMA y todos los colegios magisteriales, es importante que la inversión se haga de acuerdo a estudios científicos y técnicos, pero que también estemos los maestros viendo en qué se va a invertir. ¿No tiene entonces ganancias el Aeropuerto Internacional de Palmerola? Hasta ahorita se escucha que tiene problemas de pagar una cantidad bastante fuerte, y yo me pregunto, ¿de dónde va a pagar ese dinero Lenir Pérez, que es el dueño de ese consorcio o holding llamado ENCO? Esa es mi pregunta. Abro signo de interrogación. Ahora son las consecuencias que tendremos que pagar el pueblo hondureño y nosotros los maestros. Solo para 2026 el grupo PIA de Palmerola International, que pertenece a ENCO, Airport, debe pagar más de 256 millones de lempiras al INPREMA. No sabemos qué va a pasar, no quiero yo prejuiciar, pero lo que sí me quiero enfocar en este momento, Andrea, aprovechando el comentario del profesor Yuri Hernández, es que el INPREMA va a dar una gran noticia en este momento. Y la gran noticia es que a partir del 1 de enero del 2025 ya vamos a erradicar por completo el temor que tienen todos los maestros activos. O sea, cuando digo activos son los maestros que están dando clases y los maestros que reúnen los requisitos para jubilarse. Porque uno de los grandes temores que un maestro que tiene todo y que cumple los parámetros para ser maestro jubilado y no presentan la solicitud ante el INPREMA es que saben perfectamente que automáticamente desde el momento en que están jubilados pierden el seguro social. Entonces esta comisión interventora ha creado un mecanismo, un sistema de salud ya denominado INPREMA Salud, que consiste en brindarle toda una diversidad de más de 10 especialidades médicas a los maestros, un sistema de seguridad social. Ya el maestro no va a tener esa preocupación de que a partir de ser un maestro jubilado ya no cuenta con el seguro social. Hoy se lo estamos reivindicando a partir del 1 de enero, y también se viene el centro del cuidado del maestro jubilado. Exacto. Para que los que no tienen con quién dejar a sus abuelos, a sus padres. Una especie de asilo. Una especie de asilo. Pero mejorado. Mejorado, porque va a atender calidad y calidez, y por supuesto va de la mano con la atención médica tanto física como mental. Ahora, abogado, esas inversiones van a ir de la mano del déficit actuarial. Ahí cuidado, porque lo estamos anunciando porque estaba programado antes del fallo, y el fallo implica un impacto. Y ojalá que sea con transparencia también. No sabemos cuánto va a aportar el gobierno. Yo entiendo que Xiomara va a mantener los 1.000 millones. Claro, la presidenta. Espero. Y entonces, pero como esos 1.000 millones eran para 55, ahora baja a 50, es decir, sube las necesidades. Ya, dos llamados en lo particular como maestro de base. Uno, a la APA para que apruebe generalizar la sentencia a todos los docentes preexistentes. Bien, y dos, al Congreso para que suspenda temporalmente la propuesta de reforma. Tiene que suspenderla y aprobar que se generalice a 50 años a los preexistentes, de tal manera
que no haya posibilidades de que después no la cambien. Y ese fue uno de los mandatos claros, expresos, que la Presidenta de la República le dio a esta comisión interventora, que es dignificar las jubilaciones del INPREMA, dignificar al afiliado tanto activo como jubilado. Y lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Le voy a devolver los derechos a los maestros. Reivindicarle los derechos. La Presidenta Xiomara Castro. Tenemos comunicaciones, sí, tenemos comunicaciones a esta hora de la mañana. Vamos a darle paso, si me confirma producción, al profesor Jorge Pérez del Departamento del Empira, allá en el occidente del país. Su consulta. Muy buenos días, profesor. Sí, buenos días. Gracias por permitirme entrar a su programa. Gracias a usted. Gracias por permitirme entrar a su programa. Gracias a usted por su participación, su consulta. En primer lugar, quiero opinar que yo no sé esos dos dirigentes magisteriales por qué están ahí. Y decirles que la próxima lucha va a ser contra ellos. Son unos parásitos que están comiendo el dinero de nosotros los maestros. Ellos lo que hacen es hacerle política al gobierno nada más, y ellos los maestros nada. Ahí quien debía estar eran unos dos abogados para que expliquen bien y quedemos claros nosotros los maestros. Y también quiero ahí al del INPREMA, que yo tengo 55 años de edad y 33 años de servicio. Creo que me entra ese amparo que salió ahorita. Claro que sí, maestro. Usted está protegido por este fallo de la Corte Suprema de Justicia, indudablemente. Y acá yo también tengo que decir algo, compañero Jorge Pérez, yo soy un hombre respetuoso. Si usted es maestro Prisma, su opinión no cuenta para mí. Sin embargo, soy respetuoso de la opinión. Yo no le he faltado respeto a usted, no lo conozco, nunca lo he visto. Y si usted pertenece a otro partido, discúlpeme, su partido nacional dejó un desastre en el INPREMA. Y producto de eso es que usted hoy... Y no tiene que hacer absolutamente nada haciendo ahí. Bueno, pero yo fui invitado por la empresa de Canal 11, no por usted, con todo respeto. Yo quiero respetarlo mucho a usted. Le deseo feliz Navidad. Le deseo feliz Navidad. Yo quiero aclarar esto. Yo respeto la opinión del profesor Jorge. En este caso, profesor, quiero con todo el respeto poder aclarar su interrogante. El profesor Yuri Hernández, al igual que el licenciado Ruiz Díaz, están aquí en este foro en virtud de la transparencia que el INPREMA hoy está teniendo, nunca hacer algo inconsulto bajo la mesa, como se hizo en los 12 años de narcodictadura que aprobaron la inversión de Palmerola y nunca se les preguntó a los asambleístas, a los de la Asamblea de Participantes y Aportantes. Entonces, cada paso que esta Comisión Interventora del Pueblo está haciendo, estaba siendo supervisado, monitoreado y supervisado sobre todo por los representantes de cada uno de los colegios magisteriales y que conforman la junta directiva del INPREMA. Bueno, amigo y colega Jorge, está equivocado, si yo no soy dirigente magisterial, soy maestro igual que tú, probablemente con mucho menos horas clase de las que tú tienes, aunque mucho más veterano en la docencia. Decirte, Jorge, que si tienes 55 años, lo que te conviene es pedirle a Yuri, a quien acabas de denigrar, que apruebe, que se te aplique en la APA, la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Es decir, políticamente estás equivocado, porque es Yuri y el resto de los dirigentes magisteriales, yo no estoy ahí incorporado, los que tienen que decidir no, tú no votas, ¿verdad? Vota el secretario. El secretario, esos son los que van a decidir si te la dan o no te la dan, pues así de sencillo. Pero es decisión de la Corte, no se equivoque, compañero. Mire, te lo voy a explicar de nuevo, ya Bocanera lo ha explicado. La Corte Suprema de Justicia benefició a 165. Es decisión de este gobierno, de la presidenta Xiomara Castro, de Libre y de la APA, a través de la APA, que se te beneficie a ti con 55 años para que seas jubilado con la ley de 1980. ¿Nos entendimos? Es decir, esos dirigentes magisteriales que tú dices que son y solo sirven para quitarte el dinero, son los que van a decidir si tú te jubilas o no te jubilas. Mi posición como docente, como igual que tú, es que Yuri y los compañeros en la APA aprueben y que Casaña en el Congreso nos ayude eliminando la propuesta de reforma y aprobando que se jubile
todo el preexistente con la ley de 1980. Discúlpame, pero perdóname, estás confundido. Sí, pero cuando la Corte da una orden así, aquí es de cumplimiento. No es correcto, no así es. Sí, pero vale para 167 extenderla a los 13.000 docentes persistentes, más o menos, que hay para diciembre de 2024, corresponde a una decisión de Xiomara a través de sus representantes en la APA y de los dirigentes de los colegios magisteriales con sus representantes en la APA. Dicho de otra manera, profe, el recurso pues solo ampara a los maestros que pues se ampararon en esa sala constitucional. Sin embargo, lo que le dice el compañero Ruiz es que nosotros, permítame terminar. Déjeme terminar, profe. Yo tengo mi demanda que ya no va a salir con ella. Está bien, bueno. Ahí está el balance de las participaciones. Tengo más comunicaciones. Si me confirman, Francisco Maldonado desde Cortés. Lo tenemos, maestro. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Andrea y señores panelistas. Gracias a Dios que dejaron de hablar para que uno pueda también hablar. ¿va? Me van a permitir que voy a plantear dos cosas, ¿verdad? Porque uno llega a la vejez y cree que va a tener sus beneficios, resulta todo lo contrario. El primero es para el compañero Yuri Hernández. Yuri Hernández, yo en el año 2015 cumplí 60 años y desde entonces he estado reclamando el 20% del derecho de vida en vida y el PRIMA no me lo ha querido dar. Hoy, hace 3 meses para acá, me están diciendo 1019 mentiras. No le puedo extender aquí en ese programa todo lo que pasa. Pero sí quisiera que usted nos escuchara a los maestros, no nos mande a nadie a hablar por usted, queremos con usted para tomar decisiones. Le hago de reclamo y ojalá que usted le dieran este número de teléfono para que comunicarme con usted, no con José Hueso ni con nadie más. Bueno. Y en segundo lugar para el abogado Francisco Bocanegra. Abogado Francisco Bocanegra, yo me jubilé en el año 2010, me pensionaron en el año 2019 con 64 años de edad y 44 años de servicio. ¿Qué beneficios voy a obtener yo con esa resolución de amparo que dio la Corte Suprema de Justicia si supuestamente a mí me están dando el 105% de pensión? Entonces, yo no creo que después de tanto tiempo, que durante más de 10 años me conculcaron todos mis derechos, hasta me salió diabetes por esa babosa, vengan ahora y que yo no voy a tener ningún beneficio. Muchas gracias. Para responderle su interrogante, maestro, deberíamos de hacerlo de manera personalizada, acudiendo a la oficina del INPREMA. Yo le voy a proporcionar el contacto para que le haga el respectivo cálculo, porque, como decimos los catrachos, a ojo de buen cubero, pareciera que irónicamente no le conviene a usted jubilarse con la ley de 1980 por la revalorización del porcentaje que se ha venido dando a lo largo de los últimos, bueno, desde que entró en vigencia la ley nefasta de Jo. Pero deberíamos salir de la duda, dilucidar este caso de manera personalizada, hacer los respectivos cálculos actuariales y financieros para poder con responsabilidad darle una respuesta objetiva. No, pero 64 años y 43, es claro, no le conviene. No le conviene. No le conviene. Bueno, entonces al compañero Francisco, como este programa es muy visto y merece todas las consideraciones del caso, Francisco Maldonado es un afiliado de nosotros. Yo no le voy a decir lo que a usted le pasa en el PRIMA aquí, porque el debate es otra cosa. Yo le respeto, yo le voy a dar mi número para que usted me llame y hablemos, para decirle qué es lo que le pasa, porque para tener beneficios hay que estar al día. 3367-0043 es mi número telefónico para que me escriba al terminar el programa. Estamos de regreso en el foro La Entrevista esta mañana con el tema del INPREMA, las leyes y los cambios que se ha dado con la reciente decisión de la Sala Constitucional de la aprobación de un recurso de amparo. Voy a consultarle, abogado, sobre estos 256 millones que se le adeudan, según nos manifiesta al INPREMA, a través de la concesionaria de Palmerola. En efecto, Andrea, nosotros tenemos esta información a raíz de que como comisión interventora formamos parte de la junta directiva de Palmerola. El comisionado presidente Héctor Díaz ya conforma la junta directiva ostentando el cargo de comisario y de veedor y supervisor que las finanzas de esa inversión estén a salvo. Y es por eso que le manifestaba con argumentos y con la información fehaciente
que para el año 2026 es lo que prácticamente la concesionaria, el contrato establece que debe pagarle al INPREMA alrededor de 2026. Se tendría que pagar alrededor de 256 millones de lempiras, que viendo la rentabilidad del aeropuerto, a título personal le digo que pareciera un poco complicado que ellos puedan honrar ese tipo de compromisos, pero habría que ver el mecanismo para asegurar el retorno de la inversión sana al instituto, que ese dinero es el más sagrado, como lo dije al principio del programa, porque pertenece a los maestros pensionados, jubilados sobre todo, que gastan su 50% de la pensión en medicamentos o en consultas médicas. ¿Qué les ha manifestado este representante de la Junta Directiva en Palmerola? ¿Está en pérdidas ese aeropuerto? No, lo que establece o arroja el estudio, el análisis de manera sigilosa que se ha hecho en el aeropuerto es que pareciera que la rentabilidad del flujo de pasajeros no es la que se ha reportado al instituto. Ya vimos los problemas que se dieron en unas lluvias hace 1 o 2 años atrás, más creo, cuando el techo del aeropuerto casi se desplomó con fuertes lluvias que cayeron sobre Comayagua. Ahí se vio la falencia y lo débil que es la infraestructura de ese aeropuerto. Nosotros estamos con los dedos cruzados para que podamos hacer el retorno responsable al instituto de la inversión que se hizo. Esa es nuestra obligación, nuestro deber como comisión interventora, devolverle el dinero invertido de manera muy imprudente, de manera haciendo uso de oscurantismo bajo la mesa, de alguna nebulosa identificación, ese tipo de inversiones. ¿Qué pasa si no se les logra devolver esa cantidad? Tendríamos que ejecutar inmediatamente la garantía y quitarles el aeropuerto para ponerlos en disposición del INPREMA. El INPREMA sería el dueño de ese aeropuerto. ¿Es el propio aeropuerto entonces el que está en garantía? No obstante, esa es una decisión política, esa no es así nomás, porque tiene consecuencias para todo el estado de Honduras. Así es. Ahora, si ustedes recuperaran ese aeropuerto, ¿quién lo administraría o cómo funcionaría la logística del mismo, que es de reconocer no es tan sencillo? Nosotros ya pensamos en todo y como lo dije al principio del programa y lo ratifico aquí donde sea, desde mi punto de vista como abogado, ese es un asalto al erario público y por supuesto la garantía que ellos han dado es una garantía que no es frágil, no es la que mejor podría asegurar el retorno de la plata, pero específicamente en cuanto a esa inversión nosotros la denunciamos desde el comienzo de esta intervención, que no fue la manera correcta. O sea, desde el punto de vista económico pareciera una gran y enorme inversión, porque cada cuánto se construye un aeropuerto en el país, dígame usted. Pero si la vemos desde el punto de vista de previsión, el INPREMA no está para esas cosas. El INPREMA no es un banco, a pesar de que siempre la banca o algunos entes reguladores antes de la nueva intervención del INPREMA habían visto al INPREMA como una huaca. Ahí vemos que tienen invertido dinero en el centro cívico gubernamental. Por supuesto, es menos que el de Palmerola, pero no estamos conformes con la administración de ese fideicomiso y por ende debemos buscar un mecanismo para poder dar ese paso y administrar bien el centro cívico gubernamental, que ahí tenemos problemas hasta en la electricidad. Se llegan las 4 de la tarde, se apaga todo el sistema eléctrico y a la pobre gente le toca salir allá por los tapiales de atrás del centro cívico gubernamental. Esto es lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder en Palmerola. En el caso de Palmerola, ¿se tendría que hacer otra concesión? Nosotros ya tenemos, respondiendo a su pregunta puntual que me hacía, tenemos que estar un paso siempre adelante en la visión de proteger y salvaguardar los intereses de los afiliados. Ya tenemos información completa de posibles, incluso en caso de que lo necesitemos, administradores u operadores, se le llama, de los aeropuertos, tanto en China, en Alemania, hay muchos, y que como dijo Ruy al principio, que sí son reales, son administradores reales, no sí, como el que nos estaban proponiendo los años atrás. Bien, brevemente voy a recibir una de las últimas comunicaciones. Ramón Zavala, de aquí de Tegucigalpa. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Buenos días. Que
con la ley aquella que aprobaron anteriormente, del decreto número 57 del 2019, el artículo 126 de beneficio de la suma adicional de las 60 rentas, parece que están haciendo como un solo enredo, porque las 60 rentas, dije, son 5 años. Sí. En vida, yo no sé por qué a veces pueden hablar de que la gente, cuando la gente se muera, nosotros lo ocupamos ya, porque ahorita tengo 71 años yo, y me estoy comprando más de 10,000 pesos de medicina. Entonces, nosotros necesitamos que aclaren eso, porque nos tienen que pagar esas 60 rentas, y si no va a pasar lo mismo que ese abogado con esos 165 profesores, porque la ley dice 5 años, 60 meses, y están enredando esto con otra cuestión que no tiene nada que ver. Ahí está bien claro. Yo les vuelvo a repetir, decreto 57, artículo número 126, es la ley es la ley, ¿verdad? Y con respecto a eso de Palmerola, ese señor apostó con Chucri casi con $1, dijo él que iba a poner nada más, y el imprime iba a poner los 1.200 millones de dólares para construir Palmerola. Entonces ese es el chiste. Aquello jodido, $1 dijo que iba a poner, que apostaba con otro de los 12 familias. Ajá, y los profesores iban a poner esa cantidad de dinero. Entonces, solo para una referencia. Entonces, yo quiero que se pongan claro en eso, porque yo miro que siempre están enredando eso de las 60 rentas, porque si no, nadie se hubiera jubilado. Yo estuviera trabajando todavía y se hubiera jubilado con 70,000. Eso me hubiera jubilado ahorita con 70,000. No creo, pero bueno. Bueno, profesor, Entonces, sí, una respuesta. Mire, maestro, nosotros no estamos enredando las leyes y los reglamentos aprobados. Ya están difíciles de interpretar, y a lo difícil de interpretar en lo que respecta a las 60 rentas, se requiere precisamente el reglamento que trate de desenredarlo. Parte de ese reglamento debe decir que los maestros que aspiran a sus 60 rentas en vida, claro, pues que así se queden, pero los que se quieren acoger a la ley de 1980, taxativa y firme, usted dijo, la ley es de obligatorio cumplimiento, taxativa y firme, van a tener esas 60 rentas a sus beneficiarios, porque claro, así estaba la ley de 1980, eso no lo podemos obviar. Es decir, el diseño de las 60 rentas no era para comprar medicinas, originalmente no teníamos tanto problema porque eran 50 años, ahora con 60 sí se necesitan. Entonces, por eso el INPREMA estableció un reglamento de los 100,000, 100,000, 100,000 y después ir aumentando al 2 por 1. Rui, el mismo fallo lo facultaba. Creo que él está hablando también de un fallo que dio la Corte. De las 60 rentas. De las 60 rentas. Bueno, por eso, pero él está preguntando entonces que cómo queda. Le voy a explicar al maestro brevemente. Queda bien, ahí le explicar al experto. Rápido, voy a ser breve un poco. Ahí el caso del fallo de las 60 rentas se le reconoce a los maestros para que se les entregue este beneficio que ya estaba contemplado en la ley del decreto 1026 de 1980, y esto fue uno de los tantos beneficios que fue cercenado, abolido, suprimido por el dictador Juan Orlando Hernández. Eso hay que decirlo con nombre y apellido. Entonces, la Corte en ese fallo especifica de manera muy responsable que, si bien es cierto, se le va a conceder la entrega de la suma anticipada adicional de las 60 rentas, pero que el INPREMA debió, y como el efecto se hizo, proponer una manera responsable, organizada y sobre todo actuarial y financieramente viable para no afectar el fondo, el dinero, el patrimonio de los afiliados al INPREMA y dejar sin jubilación a aquellos que todavía no han reunido los requisitos por una u otra razón, no han presentado la respectiva solicitud. Y es por eso que propuso el reglamento. Nosotros nunca hemos, y que quede claro, la Comisión Interventora jamás estuvo en contra de la entrega del beneficio de la suma anticipada adicional de las 60 rentas. Lo que siempre pusimos sobre la mesa fue que teníamos que buscar un sistema de financiación responsable para poder no afectar el fondo del instituto, y por eso se propuso el respectivo reglamento
pero en ese momento de la historia del instituto hubo un porcentaje de maestros que se opusieron, pero se creó una tabla de gradualidad para entregar el beneficio por un orden de prelación, y así es como hemos llegado al mes de diciembre del 2024 y ya estamos a punto de entregar por cuarta ocasión los 100,000 lempiras. Es la cuarta entrega que estamos a punto de desembolsar, que consiste en 100,000 lempiras. Hemos beneficiado ya a más de 12,000 maestros que han recibido estos 100,000 lempiras. Es una oxigenación tremenda. Nosotros estamos a favor de eso, pero siempre y cuando lo hagamos de manera responsable. Quiero también ayudarle un poco. Fíjese que yo soy de criterio, tengo una opinión muy particular de nuestro querido colegio Prisma. Solamente tengo que aportar algo en lo que dijo el abogado Francisco. La reforma para nosotros es la salida. Ese es uno de los puntos que podemos concluir nosotros aquí, la salida. Que vaya recogida la ley de 1980, la ley de 2011 y que se lleve a cabo la reforma como debe ser, que está en el Congreso. Eso recoge todo un malestar en el magisterio, porque esta polémica de este fallo de la Sala Constitucional, pues debe recoger eso el Congreso y ver en qué problema estamos metidos, porque la INPREMA no puede sucumbir por cuestiones de capricho. Eso que hablaba el profesor hace poco es un fallo que dio la Sala Constitucional también acerca de beneficiar a la mamá de Mario Pérez, el diputado. Tenemos una comunicación más, Francisco Javier del Triunfo Choluteca, buenos días. Buenos días, Francisco, profesor Francisco del Triunfo Choluteca. Cortó. Bueno, lástima. Finalizó la comunicación. Yo quisiera ir cerrando este espacio porque solamente me quedan unos minutos de tiempo y bueno, sus conclusiones sobre el tema y el mensaje a los maestros que nos ven. Voy a comenzar con usted. Bien, gracias por la invitación. Yo me siento muy feliz porque a pesar de todas las cosas que hemos venido pasando, los maestros nos sentimos muy dichosos de contar con 3 representantes al interno de la INPREMA, como Francisco Bocanera, como el doctor Héctor Díaz y como Adalid. Y aquí con mi compañero Ruy podemos llegar a la conclusión. La ley de 1980, la ley de 2011 y la reforma que plantea la presidenta Xiomara sería el mecanismo viable que el Congreso interpretara y que haga un artículo transitorio para que esto se recoja todo el malestar del magisterio y los beneficie a todos. Muchísimas gracias. ¿Cree que finalmente se desarrolle y se plantee en el Congreso Nacional con pues también las diferencias que se tienen en el legislativo? Ahora creo que los diputados tienen que pensar, ya viene la cacería de votos, ustedes van a ser castigados fuertemente por todos los vejámenes que cometieron. Es un momento de reivindicarse con el pueblo hondureño y especialmente con un gremio tan como el magisterio. Creo que el magisterio se merece más respeto, somos los que educamos y transformamos los periodistas, los abogados, a ustedes diputados que son el presente de esta legislatura, tienen una oportunidad con la historia. Profesor Ruy, ¿cree que al final se discuta estas reformas que ustedes solicitan en el Congreso Nacional? Deben discutirse, pero para finalizar la petición para los compañeros de la APA, en tanto que maestro de base, a que aprueben ese reglamento sobre la base de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y 2, al Congreso Nacional para que revalorice tanto la propuesta de reforma que está estudiando, que queda desfasada en función de la reforma. Lo importante, Yuri, es el Magisterio Unido jamás será vencido. Abogado Francisco, su conclusión sobre el tema y su mensaje también para el magisterio. Muchas gracias, Andrea. Comprometido siempre con la causa refundacional, acatando el mandato de dignificar, acatando el mandato de la Presidenta de la República de dignificar el gremio magisterial a través del Instituto Nacional Instituto de Previsión del Magisterio, asimismo comprometido con garantizarle la solvencia del INPREMA, siguiendo trabajando de manera exhaustiva. Asimismo, hay que decirlo, la propuesta de reforma a la ley de INPREMA tuvo una enorme aceptación, diría yo, por parte de las diferentes bancadas. Diputados de los diferentes partidos se acercaron en su momento de socialización para ofrecernos el apoyo inminente, porque sabían, hasta los mismos diputados del Partido Nacional sabían que la ley creada en el año 2012 por Juan Orlando Hernández era violatoria, sin duda alguna, a los derechos y garantías de los afiliados del INPREMA. Así que seguimos comprometidos para poder salir adelante con este Instituto Nacional de Previsión, que fue visto históricamente como una huaca
como una manera de enriquecer a un grupo minoritario en el país, haciendo las cosas bajo la mesa. Esto ya no va a pasar porque tienen la garantía que esta comisión interventora lo hace de manera transparente. Bueno, muchas gracias por su tiempo para acompañarnos esta mañana. Gracias de verdad por acompañarnos, y a usted le invitamos a que se quede con la programación de Canal 11 y a dar seguimiento a la agenda informativa también de este día.